sus hijas para que estas no cometan errores. Eres madre, ¿no? ¿Ya tienes bebé? Sí, ¿Chico o chica? una niña. Una niña. ¿Cuántos años tiene tu niña? 4 años. 4 años. Pues ya tienes que procurar en dar la educación sexual cuando ella cumpla los 10 años. En plan, para que no cometa errores de traer embarazos, enfermedades de transmisión sexual, esas cosas. Porque vemos que muchas madres de Guinea se olvidan de esa parte, de esa asignatura, de impartir clase de educación sexual a la niña para que no haga tonterías. ¿Qué nos dirías acerca del comportamiento de estas madres? Vale, en primer lugar yo diría, más o menos nosotros como africanos, todo lo que hacemos parte desde muy atrás. Entonces, yo creo más o menos de mi forma de ver que muchas de las madres, por no dar esa educación a sus niños, es por la simple razón que quizás sus madres, digamos nuestras abuelas, no han tenido esa oportunidad. Pero hablando de las madres actuales, yo te diría que el 50% mantiene estas charlas con sus hijas. ¿En serio? Sí, yo te lo diría así porque yo he conocido mujeres que lo hacen. Y no cualquier mujer, mujeres cultas. Ahora, mi pregunta es, dices que el 50 y, ¿has El dicho? 50%. 50% de las madres, la mitad de las madres de Guinea Ecuatorial imparten charlas Sí. en plan de qué forma, que llama a su hija, después empieza a impartirla, charlas de verdad sexuales a su niña. Sí, en muchas ocasiones las he visto, vale. Primero te voy a hablar de mí. Cuando comencé Es lo que quería preguntarte ahora. cuando comencé a menstruar a mis 15 años, vale, mi madre no me hablaba de cómo usar el preservativo, de cómo no quedarte embarazada, simplemente me decía lo siguiente, y es lo que muchas de las madres hacen. Ahora ya eres mujer, es lo que siempre me decían. Ahora tienes que tener cuidado que no te quedes embarazada, porque cualquier fallo, cualquier encuentro sexual que tengas con un hombre, podrías quedarte embarazada. Es lo que siempre me decía mi madre. Pero no me preguntó si ya me meto con hombres. Simplemente porque las madres pasadas, las de muy antes, nunca, no se fiaban de sus hijas. No te preguntaban, niña, ya mantienes relaciones sexuales, ya tienes un novio. Simplemente cuando te ven un cambio de salud o un cambio físico, comienzan a decirte, seguramente que ya te metes con los hombres. Eso mucho me ha pasado a mí porque había tiempos que yo me quedo un poco delgada. Delgadita. Sí, porque así como me veis siempre he tenido cuerpo, pero ha habido tiempo que siempre he estado un poco delgadita, quizás por cosas personales. ¿Quién dice que los niños no tienen cosas personales? Están ahí los estudios, otras cosas, quizás te está pasando algo en casa que no te gusta, eso te puede dejar adelgazar. Entonces, las madres no te hacían sentar, preguntarte, ¿qué es lo que te pasa? Simplemente te decían, ya te metes con los hombres, de hecho estás así, de hecho estás así. Y cuando te metes con los hombres, ten cuidado porque de aquí a cualquier tiempo puedes quedarte embarazada porque ya eres mujer. Es lo que siempre decían. La otra pregunta del programa del día de hoy es, ¿por qué muchos padres no permiten ese acercamiento en plan, lo que vemos en otros países, que un padre es tan cariñoso con su hijo que cuando entra en casa tú ves como el niño va corriendo, no, papá, ya ha venido papá, y aquí vemos que a veces es lo contrario, hay muy pocos padres que hacen esto. Bueno, yo te diría que lo mismo que pasa en Guinea, pasa en otras partes. Es verdad, por eso he dicho que muchos de los padres, porque hay algunos que obviamente son cariñosos con sus hijos. Bueno, yo te diría de esos padres que no todos son así como sales repitiendo. Yo te voy a hablar algo que más o menos he vivido porque no me gusta hablar algo que me han contado. Nosotros africanos, niños africanos, entienden el respeto como miedo. ¿Quiénes? ¿Los padres o los niños? Los niños. A veces que tú intentas respetar a alguien y lo que te quiere infundir es el miedo. No, ¿sabes por qué? Porque Un ejemplo, tú de ser mi hijo, te digo, a la primera, nenes, tienes que barrer la casa. Tú sabes que debes barrer la casa. Yo salgo a trabajar, encuentro la casa sucia. Primera vez te hablo, has tenido que barrer la casa. El tiempo ya ha pasado. Eso
lo dejo pasar. Al día siguiente pasa lo mismo y no escuchas. ¿Y qué es lo que hago a la tercera vez si encuentro la casa sucia? Es fundirte miedo, amenazarte, pegarte. Entonces salgo charlando contigo que tienes que barrer la casa y tú no lo hacías porque yo te lo decía formalmente. Como madre que soy, no, tienes que barrer la casa, hasta incluso enseñándote, no, sabes que la casa la gente entra por traer a un amigo, no debe encontrar la casa así. Pero tú, ¿qué haces? Cuando yo no estoy, te quedas en libertinaje. Entonces, cuando yo vengo y te grito y te pego, lo que los vecinos o tú mismo vas a creer, la gente dirán o tú mismo dirán que ya me tienes miedo. ¿Por qué? Porque al hablarte normalmente no has escuchado. Y una vez que yo he utilizado el palo o mi quinta parte mala, has hecho caso de lo que yo te digo. De hecho, en eso que dicen que no, los niños tienen miedo que respetar, es porque muchos niños hay una cierta edad que no sabe qué es el respeto y qué es el miedo. Yo diré que a partir de 15 años arriba son los que más o menos ya saben qué es miedo y respeto. Pero de 15 años abajo, lo que tienen a los padres es miedo, porque ellos mismos no escuchan a la primera. Un niño de 10 años no sabe qué es respeto ni miedo, simplemente sabe que si papá ya ha dicho eso, tengo que hacerlo. Pero no te corto, ¿el palo corrige a una persona? En muchas ocasiones. El palo corrige, ¿verdad? ¿Charla o palo? ¿Qué es lo que prefieres usar? A mí el palo me ha corregido, no la charla. Sí, estoy hablando por mí. El palo me ha corregido. Y a mí la charla. Vale, a mí el palo, porque yo soy una de las niñas que he crecido. Tengo muchos hermanos, casi 9. Yo soy la más pequeña, era la más pequeña en ese tiempo. Y entonces me sentía sola. Mis hermanos ya son mayores y nadie charlaba conmigo. ¿Qué hacía? Si me mandan, porque tampoco salía, si mi madre me manda a hacer algún recado, voy, encuentro a mis amigas, comienzo ahí, abandono de lo que me han mandado, quizás pongo el dinero al suelo, comienzo a jugar. Entonces eso yo lo hacía porque yo me sentía sola en casa, no tenía con quién charlar. Y por más que mamá me hablaba, no lo hagas. Raiza o Margarita, si te mandan, haz lo que has hecho, haz lo que te han mandado a hacer y regresa en casa. Me lo hablaba y no la escuchaba, me entra aquí, me sale ahí, pero comenzó a pegarme. Comencé a entender que si me mandan, tengo que hacer lo que me han mandado. Y si quiero jugar, puedo hacerlo. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. ¿Su nombre? Chuster Biggie. ¿Y su nombre? Prisca Marta. Chuster y Prisca, tenemos 2 preguntas para nuestro canal de YouTube. Una para los hombres y la otra pregunta para las mujeres. Sí, la pregunta de los hombres es, ¿por qué un padre en Guinea no permite el acercamiento de su hijo? En plan, cuando viene, llama al niño, papá, ven, ¿cómo estás? ¿Habéis comido? Y hace lo contrario. Cuando entra en casa, todos los niños se echan a correr. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué el 99% de los padres de Guinea hacen eso, tienen esa costumbre? Vale. Esa pregunta de ahí es muy fácil de responder y sobre todo es algo que hasta los niños saben porque realmente como salimos cogiendo las enseñanzas y la que aprendemos y la que ya conocemos que se trata de países desarrollados y países en vía de desarrollo y las culturas porque hay diferentes tipos de culturas. Hay culturas que se han educado antes a nuestros antepasados así, pero sobre la pregunta que está diciendo, eso sí es cierto, porque primeramente el padre, hablando también sobre África, es que la forma que han sido educados nuestros padres, así también creen que los padres nuestros creen que con esa misma ideología que tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque hay dificultades, porque un padre, ¿qué es lo que teme más? Cuando un padre viene a entrar en casa con unos amigos, cuando vienen a hablar de guaradas que los niños tienen que saber para preocuparse y tener mucho cuidado cuando salen en la calle. Cuando lo vienen a tratar, es fácil decir al chaval, salte de aquí. O sea, con ese temor, ese pequeño miedo es el que hace que el niño cuando llega a su padre en casa no le puede decir, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día en el trabajo? Y lo que hace es esconder, se esconde.
porque sabe que si llega el padre en casa, lo primero que va a preguntar, ¿ya habéis bañado? ¿Habéis comido? ¿Habéis cogido los cuadernos? Y todo eso lo va a hacer chillando. Sí, todo con una voz imperativa, por eso he comenzado hablando sobre la cultura y la manera de educación que han tenido ante nuestros antepasados y es la que quieren inculcarnos a nosotros, o sea, gran parte, o sea, simplemente nuestros padres antepasados es una cosa muy importante que vengo a decir ahora. Nuestros padres antepasados y los que tenemos ahora que son de la vida moderna, simplemente la palabra de la modernidad lo escuchan como una simple frase hecha que, pero de la vida moderna los niños como nosotros sí ya conocemos el verdadero significado, porque por eso ahora hay un símil de manera de actuaciones sobre los niños, porque cuando el niño ya sabe que lo que mi padre me ha dicho aquí, me lo ha dicho por tal cosa, porque no quiere tal, y veo que si lo hago me va a ser beneficiario a la vida moderna en la que yo sí me encuentro como persona principal y idónea para esa cosa. Cuando lo hace, el padre lo va a encontrar muy malo. Lo encuentra muy malo claramente porque no ha sido a la ideología que le han educado y ahí va a empezar, nada, ya hace tonterías, pero sí, ya vemos, en serio, así es. Ok, y ahora tenemos una pregunta también para las mujeres, aunque no sé si eres madre, ya eres madre, No. pero alguna cosa tendrás en la mente. A veces en casa, tu mamá te ha dicho, hija, ¿te ha dado algún tipo de educación sexual en plan cómo tienes que estar en la vida para que no cojas ese tipo de embarazo que se llama embarazo precoz? No. ¿Por qué? ¿Le has preguntado por qué no te da alguna recomendación o alguna cosa para que tú sepas cómo tienes que vivir, cómo tienes que caminar en la calle, cómo tienes que estar en la vida? No, ella no me habla de eso. Solo que Tampoco no la pregunto. pues tienes que preguntarla, porque si empiezas, tú sabes que el entorno no educa a una persona, lo que vas a hacer, vas a ver a los demás haciendo, tú también obviamente tú también lo vas a querer hacer, porque es lo que está de moda en ese momento. Puede ser. Ok, teníais otra cosa que decir acerca de las dos preguntas. Acerca de las dos preguntas también. O si quieres ayudar a las mujeres, no sé si puedes opinar en la pregunta de las mujeres. Vale, eso sí, es la cosa que vivimos día a día, en serio, en serio. No, te agradezco realmente por ese trabajo, esa labor que tú tienes, que vienes a hacer. Son preguntas muy importantes, ¿no? Que hay que dejar a la gente que sepan. Casi justamente estas dos preguntas que tienes. No, enhorabuena. Y sobre esto, de lo que has preguntado, te juro. Y te hablo la verdad que has visto claramente que la niña se ha quedado sin palabras, ¿no? Porque también no sabe qué decirte, te va a decir lo que no las enseñan estas cosas. Pues salen ahí al tuntún. ¿Qué te voy a decir al tuntún? Ok, gracias. Ya habéis escuchado. Se ve que las madres no educan a sus hijas sexualmente, pero eso está mal. Se tiene que educar a una niña sexualmente para que sepa cómo tiene que estar en la calle. Hacerla ver que en la calle hay muchas cosas que la pueden afectar y que pueden hacer que sus estudios conozcan una caída. Por ejemplo, los embarazos precoces, porque se empieza a andar en esos grupos. Y tú sabes que las mujeres siempre son así. Claro. Cualquier cosa que viene de moda es lo Es que lo que quieren, se adapta. sí, es lo que se adapta, es lo que quieren hacer. Pero ya seguiremos preguntando a otra gente. Vale, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.